Raíces Podcast, episodio 14. ¿Cómo ayunar? Les damos la bienvenida a nuestro episodio número 14 de Raíces Podcast. Estamos bien contentos de todo lo que Dios está haciendo y les bendecimos a aquellos que están viendo este episodio. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, muy contenta y feliz por este tema. Nunca lo habíamos hablado, pero creo que es un tema importante. Claro. Y 2 o 3 personas me preguntaron si íbamos a hablar de este tema del ayuno y creo que es importante tomarlo porque es parte de la vida cristiana. Claro. Es algo que debemos de hacer, un hábito muy bueno que debemos de tomar. Exacto, así es. Vamos a estar hablando bien prácticamente cómo ayunar. Sí. ¿Cómo se hace el ayuno? No nos vamos a meter en muchas profundidades teológicas. Quiero que sea un episodio muy práctico. ¿Cómo ayunar? Yo creo que todos sabemos que es importante ayunar. Ahorita vamos a ver 2-3 puntos, pero muy prácticamente, ¿cómo es que podemos comenzar a ayunar? Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 6, versículo del 16 al 18. Dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense muy bien cómo comienza este versículo, es decir, cuando ayunéis. Es decir, Jesús, esta frase nos hace ver que Jesús está dando por sentado que sus discípulos van a ayunar. Claro. Está dando por sentado que va a haber un momento en que los discípulos van a decidir ayunar, van a dedicar tiempos al ayuno. Y dice, cuando ayunéis, o sea, Jesús está dando por sentado que los discípulos van a ayunar. Y dice, entonces, cuando lo vayan a hacer, y luego ya nos da algunas características y nos dice algunos consejos para el ayuno. Y nosotros tenemos que poner como prioridad en nuestras vidas el ayunar. Fíjate, el creyente ha abrazado fácilmente la oración, la disciplina de la oración, la disciplina de leer la Biblia, pero igual de importante es la disciplina del ayuno. Y nosotros como creyentes tenemos que abrazarla y no olvidarla, sino tenemos que tenerla activa en nuestra vida. El ayuno, como bien decías, Karen, es parte de la vida cristiana. Y yo creo que es difícil ayunar porque nos encanta comer. A mí en lo personal me gusta mucho comer y el privarte del alimento es difícil. Sin embargo, ¿sabes cuándo me entra el celo? Cuando hay gente que utiliza el ayuno intermitente para adelgazar. Y si hay gente que no tiene a Dios y puede usar el ayuno intermitente para por el único propósito de adelgazar, entonces eso me llena de celo porque mi ayuno obviamente no es para adelgazar, mi ayuno es para tener una oración que rompa cadenas. Exacto. Porque eso es lo que también un pensamiento erróneo que hay, es que con el ayuno tú convences a Dios de darte algo. Y no es así. El ayuno no se trata de que Dios nos vea sufrir para convencerlo de que nos dé algo. El ayuno rompe cadenas. Que Dios no lo puede hacer, Dios lo puede hacer, sí, Dios lo puede hacer, pero el ayuno es para que se rompan en tu vida. Hay cosas que Jesús mismo dijo, hay cosas que este género no sale sino con oración y ayuno. Así y fue cuando había una persona endemoniada y los discípulos no lo pudieron liberar. Y estaban junto a Jesús, convivían con Jesús y Él les dijo, este género no sale más que con oración y ayuno. Otra razón por la cual yo veo que yo necesito ayunar es porque si el mismo Hijo de Dios, como hombre, antes de iniciar su ministerio, se dio el tiempo de ayunar 40 días y 40 noches en el desierto, ¿cuánto más yo? En mi humanidad pretendo hacer cosas para el Señor sin ayunar. Qué tremendo. No puedo hacerlo. Entonces, si
Si el mismo Jesús ayunó, nosotros también debemos de ayunar. Si Jesús es nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Exacto. Entonces, si Él antes de hacer algo para el Señor dedicó un tiempo de ayuno, yo creo que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Exactamente. Entonces, si una persona inconversa que no tiene el Espíritu de Dios, tiene la fuerza de voluntad para hacer un ayuno intermitente para quemar grasa, ¿cuánto más yo que tengo el Espíritu de Dios debo ayunar para ver el reino de Dios manifestado en la tierra? Amén. Entonces, conforme vayamos viendo puntos, vamos a ir compartiendo testimonios, porque nosotros como ministros, pues, hemos ayunado por diferentes causas del ministerio. Entonces, vamos a irles contando testimonios también de personas en la iglesia que han hecho ayunos y obtuvieron milagros. Un rompimiento espiritual al terminar un ayuno. Así es, el ayuno tiene poder. Sí. Y como bien decías tú, en Mateo 17:21, Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, sí, hay situaciones, Karen, que son difíciles de vencer. Hay situaciones que enfrentamos como creyentes difíciles de romperlas, de quebrar las situaciones adversas. Es decir, el ayuno tiene el poder para mover esa montaña que no se quiere mover, pero se tiene que mover. Sí. El ayuno, Jesús nos está enseñando que tiene el poder para cambiar esa situación que no quiere cambiar, pero tiene que cambiar. Sí. Entonces, Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Nos vamos a enfrentar cosas en la vida que no vamos a poder cambiar o que estamos batallando muy difícilmente en cambiar. Bueno, pues el ayuno tiene el poder de Dios para cambiar, para mover esa montaña que no se quiere mover, pero tiene que moverse. Entonces, cuando usted se encuentre en esa encrucijada, cuando usted esté frente a esa montaña que no se quiere mover, es tiempo de recurrir al ayuno. Cuando usted dedica tiempos para ayunar, se libera un poder de Dios, su oración está respaldada con un poder de Dios, que esa montaña se va a mover, ese género se va a quitar de enfrente y usted va a poder avanzar. Entonces el ayuno tiene un poder extraordinario. Hay un poder extraordinario en el ayuno y nosotros necesitamos caminar en eso. Así es. Bueno, aquí ya vamos a empezar aquí con los puntos, pero me gustaría compartir que el ayuno también nos ayuda a nosotros mucho en experimentar cosas nuevas en Dios. Amén. Yo tengo este testimonio que cuando yo he ayunado, me sensibilizo mucho ante la presencia de Dios, y creo que eso es importante. Si usted nota que batalla para sentir la presencia de Dios, batalla para entender la Biblia, batalla para entender las prédicas, siente usted que no fluye de manera como otras personas lo hacen, y usted dice, ¿qué pasa conmigo? Bueno, muchas veces es porque la carne toma un lugar muy importante en su vida y hay que crucificarla. Hay que matarla, hay que dominarla para que el espíritu pueda salir. Y algo que a mí me pasa cuando yo ayuno, y que creo que por eso es importante que lo hagamos, es que me vuelvo muy sensible a las cosas de Dios. Amén. Y lo que antes no me conmovía, después me conmueve. Y recuerdo una vez que estábamos ayunando porque queríamos elementos nuevos en la iglesia, en la alabanza, porque casi no teníamos, estábamos batallando mucho, y necesitábamos más elementos. Y recuerdo que estábamos ayunando y estaba yo escuchando el canto de Con una corona de espinos, y yo lloraba y le decía a David, es que con una corona de espinos, y yo llorando. Y David, se nota que estás ayunando, Karen, andas muy sensible. Y ahora lo recuerdo y me da risa, pero es algo real. Claro. Lo que tú antes podías ver un testimonio de un milagro y me da igual. Con el ayuno te sensibilizas, ves los milagros y lloras, lees la Biblia y lloras. ¿Por qué? Porque te haces sensible y comienzas a ver las cosas no desde ya no te provoca lo natural, sino lo espiritual es lo que verdaderamente provoca en ti algo. Así es. Cuando estamos en la carne, nos provocan cosas de este mundo. Es lo que nos motiva lo superficial. Caminamos como la gente de este mundo. Pero cuando tú ayunas,
como que el corazón de Dios se conecta contigo y ya las cosas de este mundo te parecen superficiales y vanas y lo que es del espíritu comienza a cobrar sentido para ti. Por eso cuando ayunas, lees la Biblia y le entiendes, adoras y lloras. Es muy triste, David, esto es una experiencia que yo viví. Vi un video de cómo iba a ser el cielo y mucha gente preguntaba, ¿vamos a ser acaso felices en el cielo? Porque para mí, decía una joven, no es felicidad solo estar en el cielo así flotando con Dios. Se me hace aburridísimo. Va a haber felicidad, o sea, voy a comer. Decía, voy a tener placeres en el cielo. Entonces me di cuenta que el problema no es el cielo. Claro. El problema es que ella tiene su vida muy cimentada en las cosas de la tierra, en los placeres de la tierra. Sí. Cuando tu vida está totalmente cimentada en los placeres de la tierra, el ayuno, la oración, la Biblia, te va a parecer aburrido. Hasta el mismo cielo se te va a hacer un lugar aburrido en el cual no quieres pasar. Y eso es terrible. Pero cuando tú ayunas, cuando tú tienes un tiempo de ayuno, de oración, de adoración, porque no nada más es malpasarte, es que en ese tiempo que te privas del alimento también estés orando y adorando. Claro. Comienzas a despojarte de lo que es de esta tierra y comienzas a conectarte con las cosas del cielo, y eso es donde ahí vas a adquirir placer y plenitud. Así es. En las cosas del cielo. Acabas de decir algo bien interesante. El ayuno sin oración es mal pasada solamente. Sí. El ayuno tiene que ir acompañado de oración. Uh-huh. La disciplina del ayuno tiene que ir acompañada de una disciplina espiritual, que es la oración, la lectura de la palabra, la adoración. Entonces, eso se me hizo, yo creo que es base, porque si podemos dedicar tiempos al ayuno y andar haciendo responsabilidades diarias sin orar, sin estar con Dios, no fue ayuno, no sirve de nada. Fue dieta. Una malpasada, es una dieta, una malpasada. Entonces, cuando dedicamos tiempos a ayunar, tenemos que dedicar tiempos para estar con Dios, tiempos para orar, tiempos para estar en la Biblia, tiempos para adorar al Señor. Eso es bien importante en el tema de ayuno. Y otra cosa, en el tema de ayuno, antes de pasar a ver diferentes tipos de ayuno que podemos hacer, es que el ayuno tiene que ser en lo secreto. Jesús, en los versículos que leíamos, nos enseña que el ayuno no lo tenemos que gritar a los cuatro vientos. No le diga a toda la gente, estoy ayunando. Jesús en el versículo decía, hay unos que demudan sus rostros. Ay, tengo hambre. Y luego se te seca la boca, así te la dejas, y que todo el mundo sepa que estás ayunando. Jesús dice, no demudes tus rostros, al contrario, úngete, ponte aceite, lávate la cara, que solo tu Padre Celestial, que ve en los secretos, se dé cuenta que estás ayunando. Sí. Es decir, tenemos que ayunar en lo secreto, porque aquellos que demudan sus rostros, que le gritan a todo mundo que están ayunando para que les aplaudan y digan, ¡wow, qué espiritual eres! La Biblia dice, ya recibiste tu recompensa. ¿Cuál fue tu recompensa? La admiración de la gente. ¡Wow! Se acabó. La admiración, esa fue tu recompensa, la recibiste inmediatamente, la admiración de la gente. Pero cuando tú tienes en lo secreto, ayunas a tu Padre Celestial que ve en lo secreto, vas a recibir la recompensa en público. ¿Cuál va a ser la recompensa de tu ayuno secreto? La respuesta. La respuesta a tus peticiones que hiciste en el ayuno. Qué tremendo, ¿verdad? Nunca lo había visto así. Es impresionante. Entonces el ayuno tiene que ser en lo secreto. Claro. Que solo tu Padre Celestial lo vea. Claro, seguramente tu cónyuge se va a dar cuenta, le tienes que decir, hija, voy a estar ayunando, no me vayas a hacer, no voy a llegar a recibir esas enchiladas tan ricas que me gustan, y bueno, usted sabe todo eso, ¿no? Pero no tienes que andarlo gritando a los cuatro vientos, lávate, que tu boca no esté seca, huméctate. Tenemos nosotros que dejar el ayuno para el secreto con Dios, y que esos tiempos de ayuno sean acompañados de la disciplina espiritual de la oración, de la disciplina espiritual de leer la Biblia, de la adoración. Y entonces yo creo que es la base para el ayuno. Con eso estaremos poniendo la base de cómo ayunar, Karen. Entonces ahora vamos a ver, a menos de que quieras agregar algo antes de entrar a los tipos de ayuno. Sí, saber que esto que estábamos hablando de que el ayuno no nada más es malpasarnos, sino también orar. ¿Por qué? Porque el ayuno no lo vas a hacer solo porque hay que ayunar. Exacto. Siempre ponle un propósito a tu ayuno.
Yo creo que, ¿por qué? Porque si no, vas a abandonar el ayuno en cuanto tengas hambre, si solo ayunamos por ayunar. Ah, qué padre, vi el podcast de ayuno, yo también quiero empezar a ayunar. No, vas a ayunar por algo. Porque por ese milagro que tanto has pedido a Dios y no viene. El ayuno se hace por algo específico, sí. Porque no nada más te vas a privar del alimento, sino que mientras te privas del alimento te vas a encerrar a orar y a adorar, porque vas a buscar que eso sea una respuesta de Dios. Entonces nada más esto, antes de hablar de los tipos de ayuno, no ayunes solo porque sí, no ayunes porque los demás ayunan, porque me enseñaron que hay ayuno. No, dale un propósito a tu ayuno, porque si no le das un propósito, pues se va a abandonar, sí. Porque no es fácil, van a haber olas de hambre que van a venir. El hambre es como olas, vienen de repente. Entonces, si tú tienes muy bien establecido por qué estás ayunando, cuando llegue esa hambre, te va a motivar, no es que yo quiero ver el milagro, claro. Yo quiero ver respuesta. Y te aguantas y tienes ese dominio propio y al ratito se baja esa hambre. Claro. Sobre todo si estás constantemente orando y ayunando, orando y adorando y leyendo la Biblia, eso ayuda a mitigar mucho el hambre. Claro. Pero si en algún momento del día te ocupaste y tuviste que hacer otra actividad, va a venir esa hambre. Entonces, por eso es importante que este ayuno que tenga un propósito. No ayunes solo porque sí. Porque los demás lo hacen y yo también quiero ayunar. No, hazlo porque quieres algo específico en tu vida. Estás viendo una carencia en tu vida. Quieres ver una respuesta. Entonces vamos a iniciar el ayuno y los tipos de ayuno. Sí, claro que sí. Hay personas que ayunan, complementando un poco a lo que comentaste, hay personas que ayunan para recibir lenguas, uh-huh. Hay personas que ayunan por su hijo, hay personas que ayunan, jóvenes que ayunan para que se les abra esa universidad donde quieren estudiar, hay personas que ayunan por papeles para el extranjero, hay personas, cualquier petición que tengas delante de Dios que ha sido difícil de mover, tú puedes pelearla en oración y ayuno. Y entonces ese género va a moverse, esa montaña va a moverse delante de ti, porque el ayuno tiene poder. Pero es totalmente cierto, tienes que tener un propósito en el ayuno para que estés enfocado, estés orando por ello y ofrezcas ese ayuno para que Dios meta su mano de poder a favor tuya. Amén. Y hay varios tipos de ayuno, pero vamos a ver al menos 3 tipos de ayuno. Por lo menos 3, creo que van a ser de mucha edificación. Número 1, el primer ayuno que vamos a ver es el ayuno de Daniel. Vamos a verlo en la Biblia, Daniel capítulo 10, versículo 2 y 3, dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, es decir, 21 días. Dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El ayuno de Daniel es maravilloso para aquellos que están comenzando la disciplina del ayuno, Karen. Aquellos que están empezando a ayunar, el ayuno de Daniel está muy padre porque pueden ingerir ciertos alimentos y pueden pasar un tiempo prolongado y empiezan a ayunar. Ahorita vamos a ver qué alimentos son. Y el ayuno de Daniel también es maravilloso para aquellas personas que tienen actividades diarias, su trabajo, uh-huh. Pero tienen la necesidad de ayunar por una petición delante del Señor. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes tienen trabajo, tienen responsabilidades. Entonces, con el ayuno de Daniel puedes estar adquiriendo cierta alimentación. No te privas de todos los alimentos. Ahorita vamos a ver de cuáles sí. Puedes seguir haciendo tus responsabilidades diarias porque estás ingiriendo ciertos alimentos que te permiten trabajar, te permiten tener fuerza y al mismo tiempo le estás ofreciendo ayuno al Señor. Sin embargo, debemos de saber que en medio de los tiempos de ayuno, aunque tengamos responsabilidades, tenemos que dedicar tiempos a la oración, tiempos a la búsqueda de Dios. Entonces, el ayuno de Daniel implica dejar de comer todo aquello que sea de origen animal, es decir, leches, carnes, todo lo que sea de origen lácteos, sí, todo lo que sea de origen animal, uh-huh. Se desecha. Uh-huh. En el ayuno de Daniel tú puedes comer 3 tipos de alimentos: frutas, verduras, legumbres. Solo eso. Frutas está súper bien. Una manzana, uvas, calabacita, plátano, papa, granos, uh-huh. Frijoles, lentejas. Uh-huh. Entonces,
frutas, verduras y legumbres. Ese es el ayuno de Daniel. Claro, en pequeñas cantidades. Sí, porque dice, no, yo puedo comer frijol y luego te echas todos los granos de frijol que puedas. No, pequeñas cantidades. Es ayuno. Nunca olvidemos que sigue siendo ayuno. Entonces, pequeñas cantidades, pero tú comes frutas, verduras, legumbres, la miel. Entra dentro del ayuno de Daniel. Entonces, frutas, verduras, legumbres. Y tú puedes estarte alimentando en pequeñas porciones de estos alimentos en la mañana, en la tarde, en la noche, con periodos de oración, que tú estés teniendo tiempos de oración. Ese es el ayuno de Daniel. Es un muy buen ayuno para aquellos que están comenzando en la disciplina del ayuno y para aquellos que tienen muchas responsabilidades en el día y necesitan energía para sacar esas responsabilidades, pero nunca olvide, tiene que tener tiempos de oración. También sirve mucho para los estudiantes. Sí, claro. Jóvenes que necesitan, están en periodos de examen, en periodo de crecimiento, en periodo de tareas, pero necesitan ayunar por alguna circunstancia que están viviendo. El ayuno de Daniel es muy importante también para las mamás. Claro. Sobre todo las que tenemos niños pequeños que nos demandan mucha energía. Ayuda mucho, bastante. ¿Y por qué? Porque es por mucho tiempo y a lo mejor tú piensas, no es tanto sacrificio. Mira, haz el ayuno de Daniel una semana, te aseguro, si es sacrificio. Sí, claro. Sí es, hazlo. Es un ayuno muy poderoso. Sí, a ver, testifícanos cosas del ayuno de Daniel. El Daniel, cuando hizo este ayuno, Daniel ayunaba muchas veces, ¿no? Pero en una de las ocasiones cuando Daniel ayunó, estaba pidiendo una respuesta de Dios. Dice la Biblia que cuando Daniel empezó a orar y a ayunar, luego inmediatamente sus peticiones fueron escuchadas en el cielo. Cuando él dispuso su corazón para buscar al Señor de esta manera. Solo que había guerra espiritual y la respuesta que Daniel estaba pidiendo, dice que había un príncipe espiritual, un ángel que le hizo contrario a la respuesta de Dios y no permitía en el mundo espiritual que esa respuesta tocara la tierra. Entonces Daniel estuvo ayunando por 21 días y aquello que impedía que la bendición de Dios llegara, ¡pum!, se rompió y la bendición llegó. Hay veces que hay situaciones difíciles, que hay situaciones espirituales que no dejan que tu bendición llegue. Es tiempo de ayunar. Sí. El ayuno de Daniel puede hacer que aquello que impide que tu bendición llegue a tu vida se mueva para que la bendición toque tu vida. Es impresionante. El ayuno de Daniel es lindísimo, es maravilloso. No hay que menospreciarlo porque sí ingieres alimento, porque la verdad sí es poderoso. Sí. También tengo otro testimonio. Yo he visto personas, sobre todo mujeres, que cuando lo hacen, no porque sean por mujeres, sino que convivo mucho con mujeres, ¿verdad? Platico mucho con mujeres. Yo he visto que las personas que hacen este tipo de ayuno, se les activan mucho los dones proféticos. Amén. Comienzan a soñar, comienzan a ver, comienzan a discernir. El ayuno de Daniel activa mucho los dones proféticos en las personas. Yo lo he visto. Es bellísimo el ayuno de Daniel. Es bellísimo y poderosísimo. Un segundo ayuno que podemos hacer es el ayuno de 6 a 6. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. En los tiempos bíblicos no había electricidad como ahora, entonces aprovechaban los tiempos desde que salía el sol. A las 6 de la mañana que salía el sol, la gente ya empezaba su día, empezaban a trabajar, empezaban a hacer sus responsabilidades, y a las 6 de la tarde que el sol ya menguaba, se iban a sus casas y cesaban sus responsabilidades laborales, ¿no? Entonces aprovechaban la luz del día. No había lámparas como ahora, no había electricidad, entonces tenían que aprovechar la luz del sol. Entonces era un día laboral, era un día de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ese es un ayuno muy bíblico también. Nosotros podemos ofrecer un ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Este ayuno, Karen, sí conlleva privarnos de todos los alimentos. Claro. Privarnos de todos los alimentos sólidos. Solo ingerimos agua. Podemos llegar a ingerir un poco de jugo que tenga un poco de azúcar. Sabes, es que el cerebro necesita azúcar para vivir y para pensar. Y hay veces que un poquito de azúcar, un juguito de manzana, un juguito de naranja, le das unos traguitos y eso ya va a activar tu cerebro para que siga pensando, para que siga activo. Pero limitarnos al agua natural, y cuando requieras un poquito de azúcar, puedes tomar un poquito de jugo sin problema, o endulzas tu agua con miel, no pasa nada, está bien. Pero te privas de los alimentos sólidos.
todo tipo de carne, todo tipo de fruta, todo tipo de alimentos. Te privas de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No me vas a salir como aquel hermano que fue muy vivaracho. Dijo, yo ayuné de 6 a 6. De 6 de la noche a 6 de la mañana. Estaba dormido todo el... Listo. Claro, obviamente, sí. Obviamente cuando... Acuérdense que el ayuno tiene que tener tiempos de oración. Sí. Tiempos de oración. Cuando estamos dormidos, aunque sí podemos estar conectados con el Espíritu de Dios, soñar y bueno, hay mucha actividad espiritual. Pero no cuenta. Pero no estamos orando, no estamos buscando al Señor. Entonces, en medio de 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en un día laboral, nosotros podemos entregarle nuestra alimentación a Dios, ofrecérsela al Señor como ofrenda en un ayuno y tener tiempos de oración, buscando al Señor. Es un ayuno muy interesante porque después de las 6 de la tarde ya puedes tú ingerir tus alimentos como normalmente lo haces. Es muy lindo. Y también se puede hacer por un periodo prolongado de días, Claro. porque vas a comer una vez al día. Sí, exacto. Entonces puedes combinarlo, como sea. A lo mejor si dices, es que siento mi rompimiento cerca, así que me voy a aventar las 24 horas sin alimento, hazlo. Sí, claro. Si otro día dices, no, hoy tuve más actividad, no alcanzó a orar como yo hubiera querido, sí oré, pero no la cantidad que yo hubiera querido, bueno, entonces a las 6, después de las 6 ceno y mañana vuelvo a retomar Claro. otro ayuno o igual, no sé. Se me hace bien como para maniobrar tus tiempos, ¿verdad? Para que puedas orar, pero también ayunar. Se me hace muy efectivo también para las personas ocupadas. Sí. Que tengan su tiempo para orar y ya en la noche se avientan su cenita y al día siguiente ya otra vez. Es maravilloso los días que Dios ayuno. ponga en su corazón. Sí, es lindo. Y un tercer ayuno que nos habla la palabra de Dios es el ayuno total. El ayuno total es privarnos de los alimentos por 24 horas. No solo de 6 a 6, sino por todo un día entero. Solo agua y igual, si necesitas algo de azúcar para el cerebro, un poquito de jugo, unos traguitos a un juguito que tengas por ahí, está muy bien, pero te privas los alimentos por un día entero. Se llama ayuno total, es un ayuno poderosísimo en el Señor, y es 24 horas donde te privas de tus alimentos y solamente ingieres agua, solamente ingieres líquido, y es un ayuno bien tremendo porque tiene un poder impresionante. Este ayuno yo lo recomiendo a personas que ya tienen un poquito más de disciplina en el ayuno. Es un ayuno en el cual ya pasaste por el ayuno de Daniel, ya pasaste por el ayuno de 6 a 6, ya tienes más desarrollada la actividad espiritual del ayuno, y entonces ya puedes pasar a ayunar 24 horas enteras totalmente, y es un ayuno poderosísimo, pero implica abstenernos totalmente de los alimentos por 24 horas. Solo agua, solo líquidos, y si necesitas un poco de azúcar para el cerebro para que siga pensando, un poquito de jugo, no hay ningún problema. Sí. Hay tantos testimonios que suceden después del ayuno, pero hay uno muy, muy curioso, de una persona que batallaba incluso para bajar de peso, y después de un ayuno de Daniel, cuando hizo un ayuno congregacional, lo hizo por una semana y vio que se sentía con mucha energía. Él se sintió muy bien, era hombre esta persona, y dijo, me siento tan bien, me siento con tanta energía, me siento mucho mejor que cuando como comía muy mal. Entonces él continuó y venció la obesidad, venció ese deseo incontrolable de comer, esa gula, exacto. Es un espíritu del infierno, se llama gula. Y te hace comer aunque estés lleno, sigues comiendo, porque es un espíritu que quiere matarte. Sí, exacto. Entonces, si no te mata con alcohol, te va a matar comiendo. Entonces es muy triste. Pero esta persona fue libre de eso. Exacto. Él fue libre del espíritu de gula y nunca volvió a engordar. Exacto. Y no porque seamos gordofóbicos o algo así, no, es que él tenía ese problema. O sea, él reconoce que estaba con obesidad porque no podía dejar de comer. Él siempre tenía hambre. Hay personas que comen mucho y son muy delgadas. Ajá, no tiene nada exacto. que ver si estamos... Exactamente. Es vencer aquello que nos una limita. atadura, exactamente. Una atadura, exactamente. Esa atadura que no te deja acercarte a Dios. Entonces, él después de un ayuno de Daniel, él venció eso.
y mejoró mucho sus hábitos alimenticios. Entonces, en todo Dios se glorifica. Claro. En todo Dios se exalta. Es como que es un regalito extra de parte de Dios, ¿verdad? Nos desinflama poquito. Sí, claro. Y nos hermosea. Sí, claro. También recuerdo una mujer de Dios que ya no está con nosotros. Ella ayunó y recuerdo que se veía tan bonita. Después del ayuno le brillaba el rostro y Dios le dio muchos rompimientos Amén. De oración también. Ella vio muchos milagros, sobre todo en ella como persona. Dios le dio muchos dones, pero yo recuerdo que hasta físicamente ella mejoró, su rostro era hermoso por todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Amén. Era el Espíritu Santo en ella. Amén. Y otra duda que puede surgir, ¿cuántos días debo de ayunar? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en estos 3 ayunos que acabamos de ver, el ayuno de Daniel, el ayuno de 6 a 6, el ayuno total, usted lo puede alargar los días que gusten las personas. Un solo día de ayuno es poderoso. Si usted invierte tiempos a la oración y ayuna, es poderoso. Pero hay veces que Dios lo va a llevar a alargar sus días de oración. Está haciendo el ayuno de Daniel, lo puede hacer Daniel lo hizo por 21 días. Usted lo puede hacer por un día, por 2, por 3, los días que Dios lo lleve a alargar ese ayuno. El ayuno de 6 a 6, de 6 a 6 no voy a comer nada, después de las 6 adquiero mis hábitos alimenticios normales. Y lo puedo estar haciendo así como esa disciplina por días. Los días que Dios le permita a usted alargarlos. Igual el ayuno total. Un día de ayuno es 24 horas de abstinencia a la alimentación. Pero usted lo puede alargar 2, 3, 4, 5, 7 días. Los días que Dios se lo permita. Moisés ayunó 40 días. Jesús también alargó este ayuno total por 40 días. Entonces son varios. Elías también. Es más, Moisés fueron 80 días porque ayunó 40, rompió las piedras y se volvió a subir otros. Fue impresionante. Eso solamente de la mano de Dios. Pero usted puede alargar este tipo de ayunos los días que Dios se lo permite. Solo siempre recuerde, tiene que tener tiempos con Dios, tiempos de oración, tiempos de lectura de la Biblia, tiempos de adoración. Cuando usted pasa tiempos con Dios, va a ser más fácil alargar los días de ayuno. Y nosotros recomendamos comenzar a ayunar con el ayuno de Daniel. Que usted ingiera frutas, verduras, legumbres un día. Después, la siguiente semana, quiere volver a ayunar. Ok, hoy voy a ayunar 2 días con el ayuno de Daniel. Después de un mes, usted ya tuvo todo un mes, cada semana ya ayunaba un día de Daniel. Una semana, la siguiente semana un día de Daniel, la siguiente semana un día de Daniel. Al siguiente mes voy a subirle 2 días. Está bien, usted puede estar poco a poco usted va desarrollando la disciplina espiritual del ayuno. Es algo espiritual, es una disciplina espiritual. La disciplina espiritual del ayuno la tenemos que ir desarrollando. Le recomendamos inicie con Daniel. El ayuno de Daniel, ingiriendo frutas, verduras y legumbres. Después puede pasar al ayuno de 6 a 6. Después el ayuno total. Ya he avanzado tanto en el ayuno. Tengo el ayuno total un día. Ahora ya voy a ayunar 2 días ayuno total. Recuerde, siempre ingiera agua. Nunca deje el agua de un lado. Eso es algo que yo recomiendo en el ayuno. Hay 3 cosas importantes en la vida del ser humano que no podemos vivir sin eso. No podemos vivir sin oxígeno. Son necesidades básicas y primarias. Oxígeno, descanso y agua. De hecho, el orden es oxígeno, agua y descanso. En ese orden. Es decir, necesitamos el agua para vivir. Entonces, hay un ayuno más intenso que es el ayuno de muerte, donde usted se limita de alimento sólido y de alimento líquido. 3 días completos. Es un ayuno que no quiero profundizar mucho en él, y yo le recomiendo que lo haga después de que ya tenga mucho tiempo en la disciplina del ayuno y en la disciplina de la oración. Y es un ayuno donde usted tiene que estar en la presencia de Dios, y de preferencia es un tiempo donde usted se va a distanciar de responsabilidades diarias para dedicarse solamente al ayuno, a la oración, a la lectura de la palabra. Porque si usted deja de comer y de beber agua y sigue haciendo sus responsabilidades diarias, no es lo prudente. Nosotros tenemos que ser prudentes en el ayuno. Tenemos que ser prudentes. Empiece con un día. No afecte su salud. Empiece con 2 días. Seamos prudentes en el ayuno, pero sí, actívese en la disciplina de ayunar. De hecho, aquellas personas que tienen por medicación
o por instrucción médica dejar de comer, platíquelo con su médico, cómo usted puede empezar a ayunar. Si su médico se opone totalmente, puede empezar un poco a lo mejor con el ayuno de Daniel, pero sea prudente, no arriesgue su salud. No arriesgue su salud. Si usted tiene una prescripción médica, platíquelo con su médico. Si su médico totalmente se opone y Dios le lleva al ayuno, sea muy prudente, pero muy prudente. No arriesgue, por favor, su salud. Yo no quiero que usted arriesgue su salud por querer ayunar no, el ayuno es para su bendición, el ayuno es para su victoria, el ayuno es para su crecimiento. Sabe, la oración es poderosísima. Si usted batalla para ayunar por cuestiones de salud, ore mucho. Pase muchas horas orando. Pase muchas horas orando. Pero estamos hablando de casos muy particulares. ¿A qué voy con eso? Sea prudente. Sea prudente con el ayuno. Empiece con un día. No diga, ya voy a ayunar. Nunca he ayunado en la vida y hoy quiero ayunar 21 días. Sea prudente. Empiece con un día. Es una disciplina espiritual. Todo lo espiritual va a tener una resistencia espiritual. Sí. Si usted dice, yo me voy a meter en una batalla de 21 días de ayuno, la resistencia espiritual va a estar a ese nivel. Y hay veces que no tenemos todavía un nivel tan grande. Entonces, yo le animo, empiece a ayunar, un día de ayuno, 2 días de ayuno. ¿Sabe? El día que usted se determine a ayunar, ese día por ahí se va a topar con los chiles rellenos que tanto le gustan. Sí. Ahí lo van a invitar a comer, a quien nunca lo ha invitado a comer. Ahí va a haber una resistencia en el espíritu. Usted se va a quedar, nunca me sucedía esto, nadie me invitaba a comer, hace mucho que no se me presenta esto que se me gusta tanto. Hay una resistencia en el espíritu. Determínese y empiece a ayunar. Empiece a ayunar, tiene que ser determinado. Un día de ayuno de Daniel, así es como lo recomendamos. Después pase a un nivel más alto, después un ayuno total y después puede ir incrementando los días, pero siempre sea prudente y siempre hágalo buscando al Señor. Amén. Si bien es cierto que siempre viene esa oposición, pero bueno, si nosotros estamos ya decididos a ayunar, ¿cómo comenzaremos? ¿Cómo comenzar? Yo creo que algo importante es entregarle a Dios el ayuno siempre primero. No decir, ok, voy a empezar, por ejemplo, mi ayuno de Daniel, ya hice mi despensa, ya fui a mi supermercado y ya me surtí de frutas, de verduras, de legumbres, me puse creativa en mis recetas veganas y ya empiezo a hacerlo. No, también hay una persona muy importante que debe saber, aunque ya lo sabe, pero es bueno que usted se lo entregue conscientemente, y es el Señor. Sí, claro, porque para ayunar necesitamos estar ungidos para ayunar. Wow. No es de que, se me ocurrió ayunar y ya. No, hay una unción. Hay veces que yo en lo personal he dicho, quiero ayunar, y hay veces que no tengo la fuerza para hacerlo. Pero hay veces que hay una unción sobre mí para ayunar. Y yo quiero ayunar un día y tengo una unción, y al siguiente día sigo teniendo sigo teniendo el poder para seguir sin problema, sin alimentarme. Perfecto. No sé si me deja explicar. Es una unción. Usted tiene que ir con Dios. Señor, quiero ayunar. Te presento este ayuno. Úngeme para ayunar. ¿Qué es la unción? Es el poder de Dios para lograr las cosas que Dios quiere que logremos. Necesitamos una unción para ayunar. Necesitamos una unción que nos haga fácil ayunar, que nos quite el hambre, que nos dé la energía, que nos dé la fuerza. Entonces tenemos que ir, primero que nada, ¿cómo empezar a ayunar? Vaya con Dios. Sí. Prepare, como dices tú, si va a ser de Daniel, prepare todo, sus granos, sus frutas, sus legumbres, está muy bien, pero vaya con Dios, ofrézcale ese ayuno al Señor y dígale, Señor, permíteme ayunar, dame la gracia para ayunar, dame la unción para ayunar. Y así comenzamos a ayunar y empezamos a ayunar. Algo interesante, cómo cerrar el ayuno. Cuando tú ya dijiste, voy a ayunar un día entero, 24 horas, cuando ya vas a cerrar el ayuno, sea el ayuno que usted haya escogido, ciérralo una vez más con oración. Y entrégueselo a Dios. Señor, te entrego este ayuno. Señor, gracias porque me permitiste completarlo. Y te doy gracias porque has escuchado mis oraciones. Y entrégueselo al Señor. Ojo acá, cuando usted ya ha pasado varios días, aquellos que ya han llegado a tener algunos días sin comer, usted no puede terminar un ayuno de 3 días total. Y luego, todo lo que se le antojaba en el ayuno, venga. No. Usted empiece, cierre. Cuando termine el ayuno, lo entrega en oración, empiece con juguitos. Que le empiece a caer a su estómago juguitos, azúcar. Un caldito. Y luego después, algo un poquito más pesado, un puré.
Y ya después puede comer un poquito de carne y todo, pero poco a poco. Sí. Ya cuando usted tiene 2, 3 días sin comer nada, no puede echarle al cuerpo de golpe todo lo que se le antojaba. Poco a poco. La primera comida a lo mejor va a ser un juguito, una avenita, algo ligero. Aquellos que en el nombre del Señor, sé que algunos de ustedes lo van a llegar a alcanzar esos niveles cuando ya tienen periodos muy largos de ayuno, 7, 21 días de ayuno. Ya usted tiene que ver una dieta muy particular al romper el ayuno. De hecho, Gigi Ávila, hablábamos de Gigi Ávila en el episodio pasado, y Ávila era un hombre que ayunaba mucho. Hay un libro de él que se llama El Ayuno del Señor, y él tiene una dieta para aquellos hombres que van a ayunar periodos largos de tiempo, y dice, los primeros días vas a empezar a adquirir solo juguitos, 2, 3 días. No es que terminas el ayuno, véngase la hamburguesa, véngase el buffet. No. Vas a lastimar tu cuerpo. Vas a dañar también tu espíritu. Entonces, 2, 3 días de puros jugos. Al cuarto día ya puedes ingerir otras cosas más. Al séptimo día. Entonces, ya es una dieta muy especializada para salir del ayuno cuando tienes periodos muy largos de tiempo. Ya sería otro tema. Ya sería, si usted me dice, es que yo ya quiero ayunar, o yo ya estoy ayunando 7, 21 días completos, David, totales, en el nombre del Señor Jesús, usted llegue a esos niveles, y usted me dice, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Dónde consigo? ¿Puedo hablar con su nutriólogo? Yo tengo tantos días sin comer, ¿cómo puedo retomar mi alimentación? Poco a poco, y un buen nutriólogo le puede ir diciendo cómo retomar su alimentación poco a poco para que no afecte su cuerpo, para que no afecte su salud, para que no afecte su vida. ¿Amén? Gracias. ¿Algo que quisieras agregar antes de que orásemos, Karen? Quiero orar por esto. Sí, animarlos a que lo hagan. Claro. Que si nunca lo han intentado, no tengan miedo. Simplemente háganlo como les acabamos de explicar, con estas instrucciones que les dimos. Y no necesita tampoco que alguien llegue y ore por usted. Si quiere hacerlo, pues sí. Claro. Puede acercarse a su pastor ahí en la iglesia y bendecirlo para el ayuno. Lo puede hacer. Si no, con que se lo entregue al Señor y lo haga. Y escriba todo lo que usted espera después de ese ayuno, escríbalo, órelo, pero le animo a que lo haga. Haga que el ayuno sea una disciplina, parte de su disciplina espiritual. Amén. Sea el ayuno. Yo lo recomiendo muchísimo. Yo he visto muchos milagros en mi vida personal y en la iglesia, en mis hermanos en Cristo, como el ayuno les ayudó muchísimo. Entonces, el ayuno funciona, el ayuno es poderoso y nunca lo vamos a dejar. Exacto. Tenemos que tener esa disciplina espiritual del ayuno. Gigi Ávila, antes de orar, ayunó en una ocasión 41 días. Wow. Karen, ahorita que hemos estado hablando de él, que se nos ha venido a la mente, 41 días. El poder de Dios que cargaba ese hombre era impresionante. Sí. A las personas que tenían alguna situación difícil de sobrepeso, oraba y les decía que se desinflen. Y se desinflaban, dicen. Yo nunca estuve en una campaña, pero he escuchado muchos testimonios de la gente que está en sus campañas, que los gorditos salían agarrándose el pantalón porque se les caía y se desinflaban. Y los que estaban muy flaquitos de salud se inflaban y agarraban cuerpecito. Tienen que desabrocharse el pantalón porque hay gente que batalla en el lado contrario, que no puede subir de peso y necesita por salud subir de peso. Milagros impresionantes, Karen. Sí. Porque hay un poder en el ayuno. Sí. Si usted tiene una montaña delante de usted que ha sido difícil de mover, es tiempo de empezar a ayunar por eso. Ayuno y oración. Hay géneros que no se mueven sino con oración y ayuno. Hay montañas que están delante de usted que no se mueven, pero se tienen que mover. El ayuno es la forma de cambiar la situación que tiene que cambiar, pero no ha querido cambiar, pero debe cambiar. Ayuno y oración, y usted va a ver el poder de Dios. Ahí donde usted está, queremos orar por usted, sí, Señor. Bendice a cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando. Señor, en el nombre de Jesús, úngenos para ayunar. Sí, Señor, úngenos, Señor, actívanos, Señor, en el ayuno. Señor, y yo oro en el nombre de Jesús que mientras ellos ayunan, Señor, van a haber respuestas, van a haber milagros poderosos. El poder de Dios caerá sobre sus vidas. Yo veo milagros, yo veo sanidades que vienen a sus vidas. Yo veo, algunos de ustedes van a recibir el Espíritu Santo.
Algunos de ustedes van a recibir un llamamiento para servir al Señor. Yo veo el mover de Dios sobre su vida. El ayuno, sean activados en el ayuno en el nombre de Jesús. Sean activados en el poder de Dios. Los milagros sean lo normal para ustedes por el poder de Dios, por el nombre de Jesús, por el ayuno, por la oración. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, activa a tu pueblo en el ayuno. Actívalos, Señor, para entrar en lo sobrenatural. Actívalos, Señor, para ayunar y ver las respuestas a sus oraciones. Yo veo familias restauradas, matrimonios restaurados, sanidades. Yo puedo ver milagros poderosos. El ayuno, el poder del ayuno venga sobre de ellos. Sean activados en el ayuno, sean activados para ayunar de Daniel, sean activados para ayunar 1, 2, 3, 4 días. Venga la activación del ayuno, la disciplina espiritual del ayuno se activa sobre ustedes en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu iglesia, Señor, bendecimos tu pueblo. Respalda, Señor, cada ayuno en el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerde que Jesús dijo: cuando ayunéis, es decir, Él está esperando que nosotros ayunemos. Cuando lo haga y se determina hacerlo, venga la unción de Dios sobre usted para que lo haga y vea el poder de Dios obrando a su favor. Les bendecimos, familia. Amén. Les amamos, les queremos y que puedan ver el poder de Dios obrando a su favor. Amén.